porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es.
cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muy buenos días, queridos hermanos. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos a este culto de adoración a nuestro Señor, en este día en el que nosotros separamos un tiempo, separamos un día completo para la adoración de nuestro Señor. Es un buen momento para que preparemos nuestros corazones también para escuchar palabras suyas. Y en este último domingo ya de enero que se nos va, quisiera que pudiéramos leer lo que dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, en los versículos 6 al versículo 8. Ahí, si usted está con su Biblia, lo invito a que podamos leer juntos. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 6 al versículo 8. Dice así: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Queridos hermanos, aquí el apóstol Pablo, finalizando su vida, finalizando su jornada, su trayectoria, da estas palabras a su siervo Timoteo. Él ya estaba a punto de morir, y lo que él hace es ver su vida en perspectiva. Es lo que ve, y lo que ve lo relata y dice que ha peleado la buena batalla, y que por lo demás le está guardada la corona de justicia, el cual el Señor mismo se la dará. Quisiera que pudiéramos reflexionar al empezar nuestro culto, hermanos, en estos versículos, en mirar a nuestra vida y decir si hemos peleado o no la buena batalla, para que el Señor nos tenga guardada la corona de justicia. Quiero invitarlos ahora a que podamos juntos alabar a nuestro Señor, a que en este momento en que nosotros estamos en comunión, en familia, todos juntos, alabemos a nuestro Señor y dispongamos de nuestro corazón para escuchar palabras suyas. Que el Señor les bendiga. Cantaré de tu amor por siempre.
Eres la roca de mi refugio, eres la fuerza en mi ser, mi inspiración y mi esperanza. A ti levanto mi voz y yo creo en ti, yo creo en ti, por tu fiel amor por mí. Me ayuda a ser mi debilidad y en ti seguro estaré. Eres la roca de mi refugio, eres la fuerza en mi ser, mi inspiración y mi esperanza. A ti levanto mi voz y yo creo en ti, yo creo en ti, por tu fiel amor por mí. Me ayuda a ser mi debilidad y en ti seguro estaré. Y yo creo en ti, yo creo en ti, por tu fiel amor por mí. Me ayuda a ser mi debilidad y en ti seguro estaré. Muy bien, hermanos, después de haber cantado, después de haber alabado el nombre de nuestro Señor, vamos a tener un momento de oración, de confesión de pecados. Y en este momento yo los quiero invitar a que podamos inclinar nuestros rostros delante del Señor, podamos orar y confesar nuestros pecados. Es un buen momento para que aquellos que están en familia o si está solo, a través de la transmisión usted pueda tener este momento de intimidad con el Señor. Sin antes quisiera leer en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, que dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Quiero que en torno a la reflexión de este versículo que nosotros acabamos de leer, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo, podamos tener un momento de comunión y de oración delante de nuestro Señor. Oremos, queridos hermanos. Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, glorificamos tu nombre, Señor, en este día. Gracias, Señor, primeramente por todo lo que tú nos has entregado, Señor, durante toda esta semana, Señor. Tus bendiciones, tus bondades, Señor, son inmensas con nosotros, con tus hijos, Señor. Y es por eso que agradecemos todo lo que tú haces, Señor, por nosotros. Tu sustento, Señor, en nuestras vidas es maravilloso, Señor, y lo reconocemos delante de ti, Señor, en este día. Glorificamos tu nombre, Señor. Cantamos alabanza a ti porque tú eres digno de ser adorado, Señor. Padre Celestial, en este momento también en el que estamos presentes delante de usted, Señor, rogamos su perdón por nuestros pecados, Señor. Estamos infinitamente agradecidos, Padre, porque usted vino para salvar a los pecadores, Señor. Y nosotros reconocemos nuestra miseria, Señor. Reconocemos nuestro pecado delante de usted. Reconocemos lo que somos, Señor. Pecadores que constantemente, Señor, transgreden su ley,
transgreden, Señor, su verdad y su palabra. Y es por eso, Señor, que rogamos su perdón. Porque no podemos salvarnos a nosotros mismos, Señor, sino más bien confiar en su gracia y en su amor, que nos salvó para vida eterna, Señor, que nos rescató de la condenación a la que íbamos, Señor, y nos trajo a la vida y nos dará vida eterna, Señor. Gracias por su obra maravillosa en aquella cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a seguir alabando a nuestro Señor Jesucristo antes de escuchar la palabra del Señor, que va a ser predicada por nuestro hermano Frank Herrera. Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, aunque indigno y vil como soy. Soy feliz pues su sangre vertió mi Jesús y con ellas mis culpas borró. Mi pecado llevó, en la cruz no murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Él es tierno y amante, cual nadie lo fue, pues convierte al infiel corazón. Y por esa paciencia y ternura yo sé que soy libre de condenación. Mis pecados llevó, en la cruz no murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Es mi anhelo constante a Cristo seguir, mi camino su ejemplo marcó. Y por darme la vida, Él quiso morir en la cruz, mi pecado clavó. Mis pecados llevó, en la cruz no murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Mis pecados llevó, en la cruz no murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Los desprecios sufrió
y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Para mí es un privilegio poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Ustedes saben lo que significa para mí, realmente un privilegio, una alegría. Bueno, los invito a que podamos compartir. Vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 16, y vamos a leer desde el versículo 23. ¿Ya? Y vamos a ver un poquito el contexto donde está esta palabra. Y vamos a meditar en ella con la ayuda del Señor. Dice desde el versículo 23: Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y, temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Dios bendiga su palabra. Vamos a tener un momento de oración y vamos a meditar en la palabra del Señor. Padre Celestial, su palabra ha sido leída y queremos rogarle a usted, Señor, que nos dirija en la meditación. Nosotros reconocemos que es alimento para nuestra alma, Señor. En el medio de tantas presiones y prisas, Señor, en nuestra vida, poder meditar en su palabra y recibir este alimento espiritual es para nosotros, Señor, un motivo de gran alegría, Señor. Yo le ruego que usted nos guíe, que sea el Espíritu Santo guiándonos en la meditación y llevándonos, Señor, a tener conciencia de que tenemos que hacernos preguntas importantes, Padre, como la que se hizo el carcelero acá. Que podamos ver, Señor, cómo usted en su providencia mueve los acontecimientos para llevar, Señor, a la conversión a una persona, Señor. Gracias le damos por su palabra. Nos encomendamos a usted. Abra nuestros ojos, abra nuestros oídos, abra nuestro entendimiento para poder recibir su palabra y ser edificados, Padre Celestial. Y que podamos tener un encuentro con usted. Un encuentro deleitoso, Señor. Un encuentro de comunión, Señor bendito. Y que podamos pensar en la eternidad y en todos los acontecimientos que están guiando, Señor, a la historia hacia un final. Amado Padre, se lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, antes quería contarles en realidad una anécdota que me pasó en un trabajo una vez. Resulta que estaba trabajando yo en un liceo, en el Liceo JAR, ¿ya? Y nosotros siempre que hacíamos las clases llegábamos a la sala de profesores, una sala amplia, donde había una mesa larga y todos nos sentábamos ahí. Y bueno, a medida que los profesores llegaban desde sus clases, entraban, ¿cierto?
dependiendo de la personalidad de cada uno, algunos llegaban, cruzaban la puerta y ya venían hablando, no sé, de algo que le había pasado en las clases, alguna anécdota con algún alumno, otros entraban silenciosos y caminaban y se sentaban en su silla, que aunque no tenían los nombres, pero ya cada uno tenía su propia silla. Y me acuerdo que un día entra un profesor, que era profesor de historia, y él entró y se veía como pensativo, y en vez de caminar y sentarse en su silla como siempre lo hacía, y como lo hacía la mayoría, se quedó como pensando. Él estaba pensativo, caminó como por el pasillo, y de repente nos dice a todos y nos hace una pregunta. Nos dijo, ¿cuál es la pregunta más importante que uno puede hacerse en la vida? Imagínense la pregunta, o sea, no es cualquier pregunta, ¿cierto? No es como que nos haya dicho, no sé, cómo les fue en la clase o qué clase les toca después. Entonces se produjo un silencio ahí. Nadie respondía porque claramente entendimos todos que no era de esas preguntas triviales. Aquí hay una pregunta de fondo. ¿Cuál es la pregunta más importante que uno puede hacerse en la vida? Y nadie respondía, nos quedamos mirando. Y yo sabía que esa era una oportunidad para hablarle de alguna manera del Señor. Y se me vino a la mente esta pregunta que se hizo el carcelero. Yo le dije, mira, la pregunta más importante que podría hacerte tú es, ¿cómo puedo ser salvo?, le dije yo. Él me miró y después todo siguió. Después siguió la conversación. Sin embargo, eso a mí nunca se me olvidó. Nunca se me ha olvidado. De hecho, por algo se lo estoy contando ahora. Porque yo medito, ¿en qué habrá estado su vida para que él haya llegado a verbalizar una pregunta como esa? O sea, claramente, él había estado sopesando distintas experiencias en su vida, había estado meditando acerca de que uno se hace muchas preguntas, ¿cierto? Todos nos hacemos preguntas todos los días. Y de alguna manera él estaba tratando de clasificar, que había preguntas que no eran tan importantes, pero que había algunas que sí eran importantes. Y había otras que eran fundamentales. Ahora, les cuento esto porque nosotros vemos en la historia que leímos recién que una persona llegó a hacerse esa pregunta, ¿cierto? Pero para que llegara a hacerse esa pregunta, tuvieron que pasar hartas cosas, y no cualquier tipo de cosas, porque lo que nosotros leímos acá son esas narraciones extraordinarias que nosotros leemos en la Biblia, esas narraciones de hechos milagrosos, de hechos sobrenaturales incluso, ¿sí? Bueno, pero quiero, para ya meditar, ¿cierto? Vamos a meditar, obviamente no vamos a poder hacer un estudio profundo por razón del tiempo, pero hay algunas cosas muy importantes acá que yo quiero que pongan atención. Primero que todo, vamos a pensar en el carcelero, vamos a pensar en esta persona. Bueno, él, como dice la palabra carcelero, él trabajaba ahí. Nosotros podemos pensar que tal vez muchos años trabajaba ahí. Por lo tanto, para él ya se había constituido en algo rutinario. Era su rutina de todos los días, ¿cierto? Ir a su trabajo, a la cárcel, donde había una gran cantidad de celdas, ¿cierto? Él sabía quién estaba en cada celda, él sabía por qué razón estaban ahí, sabía hasta cuándo iban a estar cada uno de ellos. Era de noche, por lo que nosotros vemos acá en el relato, cerca de la medianoche, y él estaba ahí en su cotidianeidad, podríamos pensar. Para Pablo y Silas no era algo cotidiano. Ellos fueron a parar ahí y vemos que de una manera injusta, ¿cierto? Para entender un poquito el contexto, ellos habían sido puestos ahí por unas personas que se habían molestado con ellos porque en el fondo les había tocado sus ingresos económicos. ¿Ya? Ustedes saben que hemos escuchado esa frase, cuando a alguien le meten la mano al bolsillo, ahí afloran sentimientos complicados, ¿cierto? Bueno, cuenta la palabra del Señor que había una joven
que tenía un espíritu dentro, un espíritu de demonio, era un espíritu de adivinación. Y esta joven, cuando el apóstol Pablo y Silas andaban predicando el Evangelio, esta joven por muchos días se paraba cerca de ellos y decía: estos son siervos del Dios Altísimo y predican el camino de salvación. Pero era tan insistente en esto, que llegó a ser molesto al apóstol Pablo, y el apóstol dio una orden ahí. Y con esa orden apostólica, con el poder que él tenía, un hombre lleno del Espíritu Santo, ese espíritu de adivinación salió de la joven. Y ella quedó libre del demonio, pero el amo de ella, los amos de ella, quedaron también sin un gran ingreso económico, porque a través de esta joven ellos recibían ingreso económico. Ustedes podrán pensar, una persona que tiene espíritu de adivinación, ¿cuántas personas iban a verla, cierto? Para que les adivinara tal vez del futuro, cosas que querían saber de su vida. Entonces generaba un ingreso económico a estas personas. Tanto se molestaron que los tomaron a ellos, y dice la Biblia que los llevaron a los magistrados y dijeron así: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, ¿ya? Y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Pero en el fondo ellos no estaban tan preocupados del orden, de las costumbres, sino que ellos estaban molestos porque, dice la Biblia, la esperanza de su ganancia la habían perdido. En palabras simples, ya no iban a poder ganar plata a través de esta joven que tenía espíritu de adivinación. Ya no iban a venir más clientes a pedir que les adivinara y por lo tanto que les pagara. ¿Se fijan? Entonces los toman, a Pablo y a Silas los azotaron y los metieron en la cárcel. Ustedes podrán pensar que las condiciones en las que ellos entraron a la cárcel no eran las mejores. Azotados en sus espaldas con varas, dice la palabra, es decir, heridas abiertas en la espalda, y más encima los meten en el cepo, que era en el fondo era tomarles ahí yo he visto fotos del cepo o dibujos, ilustraciones. He visto algunas que ellos estaban sentados con los pies en el cepo y otras que estaban obligados a estar de espaldas, digamos, horizontal, pero con los pies en el cepo. El caso es que el cepo era como un artilugio ahí de madera donde quedaban los pies aprisionados. Un par de agujeros donde metían los pies y luego lo aseguraban y ellos quedaban completamente inmovilizados ahí. Podrán imaginarse la incomodidad. No podían mover sus pies, pero además estando obligados a tener sus espaldas heridas ahí, en el suelo o en el respaldo, dependiendo de la posición en que estaban. Así ellos estaban. Y así podrán pensar ustedes que para el carcelero vio entrar estos dos presos y, obedeciendo a la orden de los magistrados, lo puso, dice, en el calabozo de más adentro. Un comentarista hace notar ese detalle, que él en un principio fue bastante duro con ellos. Es decir, calabozo de más adentro significaba considerar a estos presos como presos de alta peligrosidad, ¿ya? O sea, humillante lo que les estaban haciendo. Al fondo allá, donde están los más peligrosos, los peores, allá los tiraron. Sin embargo, en ese lugar y en esas condiciones, podrán pensar ustedes cómo se sentían ellos, azotados, ya de medianoche, con todo el cansancio del calor del día, con la sensación de estar ahí puestos injustamente porque ellos no habían cometido ningún crimen. Ellos habían estado predicando el Evangelio y, más aún, una joven había sido liberada de un espíritu de demonio. Ahí, injustamente, en el calabozo de más adentro. Y ahora comienzan esos acontecimientos extraordinarios que nosotros vemos tan seguido en el libro de los Hechos. Dice que cuando ellos estaban cantando himnos a Dios, los presos los oían y vino un terremoto. Vino un terremoto de tal manera, dice la palabra, que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante, dice, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Bueno, hay que entender acá que esto es algo sobrenatural. Es algo que Dios está haciendo, ¿ya? Porque nosotros que vivimos en un país sísmico y hemos experimentado terremotos, ¿cierto?
Sabemos el poder que tiene, la gran energía que se desata en un terremoto, pero cuando nosotros vemos que se sacuden los cimientos, eso lo podemos entender, que se sacuden los cimientos de la cárcel, se puede entender. Que se abran las puertas ya es algo que no necesariamente ocurre con un terremoto, ¿cierto? Sabemos eso. Nosotros ponemos una puerta, ponemos la chapa y no necesariamente un terremoto abre una puerta, las puede descuadrar, sí. Y que se suelten las cadenas, si bien algunas se pueden soltar dependiendo de la intensidad por el mismo terremoto, pero como dice acá, que se suelten todas las cadenas de todos, sabemos que es algo que no necesariamente va a pasar por un movimiento sísmico. Claramente aquí hay una intervención sobrenatural de Dios en lo que está pasando. El Señor abrió las puertas de todas las celdas y sacó las cadenas de todos los presos. ¿Se fijan? Bueno, a mí, si bien esto no necesariamente quiere decir que todos estos presos fueron salvos, porque vamos a leer acá que lo que sí sabemos es que el carcelero fue salvo, pero ¿cómo apunta al ministerio que tuvo nuestro Señor Jesucristo? ¿Se acuerdan cuando Él mismo daba testimonio de su ministerio y cómo lo describía? A los presos decía apertura de la cárcel. ¿Se acuerdan? Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, a romper las ligaduras de los que estaban cautivos. Cómo esto gráficamente muestra y apunta a la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Apertura de la cárcel, se abrieron esas puertas de las celdas. Se rompen las ligaduras de los que están cautivos, se rompieron las cadenas acá de estos presos. Es como que el Evangelio mismo, la obra de nuestro Señor Jesucristo estaba gráficamente ahí mostrándose, gráficamente. También yo meditaba en esto. Yo le hacía notar a ustedes que este carcelero para él era un día más nomás. Llegaron los magistrados, le trajeron 2 presos más y los tiró al último calabozo para allá, siguiendo las instrucciones de lo que le dijeron a él. Y dice ahí, se fue a dormir, porque dice, despertando el carcelero. Para él, una noche más que iba a estar ahí en la cárcel, ¿cierto? Como estaban todas las celdas aseguradas, no había problema. Cerró todas las celdas, puso al apóstol y a Silas en el fondo, cerró la celda y se fue a dormir. ¿Qué más iba a hacer? Sin embargo, en esa cotidianeidad de él, porque él estaba en su lugar de trabajo, de pronto viene este terremoto, ¿sí? Y ¿se ha pensado usted, nosotros, cuál es nuestra cotidianeidad? Nosotros vamos de nuestra casa a nuestro trabajo, del trabajo a nuestra casa, tal como este carcelero. Sin embargo, un día se sacude esa cotidianeidad. Aquí en este caso, a él se le sacudió su lugar de trabajo. Y no fue cualquier sacudida, fue un terremoto, literal. Pero de tal manera que se abrieron las celdas, se rompieron las cadenas de los presos. Entonces eso significaba para él, bajo la ley romana, si a él se le escapaba un preso, uno, él inmediatamente era ejecutado. Porque era su responsabilidad velar para que ninguno de esos presos que estaba ahí se escapara, porque por algo estaban ahí. Eran considerados peligrosos para la sociedad. ¿Se fijan? Por eso dice la palabra ahí que él se iba a matar. Él cuando vio esto, él tuvo claro lo que le iba a pasar. Prefería matarse él antes que ser ejecutado. Se le sacudió su cotidianidad. De un momento a otro, todo estaba a punto de derrumbarse en su vida. ¿Te fijan? Y ahora yo pensaba en esto. ¿Cuántas veces te ha pasado a ti que un lugar de tus lugares cotidianos puede ser tu trabajo, puede ser tu familia, o ahora, por las circunstancias que nosotros estamos viviendo, el mundo entero es sacudido, de tal manera que tú eres llamado a meditar más profundamente en el valor de todo ello y en la estabilidad de todo ello. Todo se sacude. Parece que se va a derrumbar, parece que se va a destruir, pero de repente miras tú que no se destruye, que todo sigue ahí. Sin embargo, esa sacudida te hace meditar y llevarte de alguna manera a meditar en las cosas más profundas y más importantes. Es lo que pasó acá, ¿te fijas? Porque
esta circunstancia por la que está atravesando acá el carcelero es la que más adelante lo lleva a hacer la pregunta. ¿Te fijas? Él cuando se iba a matar, lo más probable es que haya tomado una espada y se iba a atravesar con ella. Es cuando él escuchó la voz del apóstol Pablo que le dijo, no te hagas daño, porque estamos todos acá. Es decir, fíjate que este terremoto no destruyó tu sustento, no destruyó tu trabajo, pero más aún, no se te escapó ningún preso. Así que no te mates, porque aquí nadie te va a matar. Él era culpable si se le escapaba un preso, ninguno se escapó. ¿Te fijan? ¿Se fijan cómo hay una intervención sobrenatural acá? Hay un comentarista que hace notar ese detalle. Fue sobrenatural el terremoto, fue sobrenatural la apertura de las puertas, fue sobrenatural la rotura de las cadenas, pero también, y más sobrenatural aún, que ningún preso se haya escapado. Porque nosotros sabemos lo que pasaría en cualquier cárcel si se abren las puertas. ¿Qué pasaría? ¿Se quedarían los presos en las cárceles? Por supuesto que no. Sin embargo, Dios, como dice el comentarista, de alguna manera ató sus almas y ellos se quedaron ahí. Fíjense todo lo que estaba pasando. Todo lo que estaba pasando y con el propósito que estaba pasando acá. Y al ver el carcelero esto, yo creo que más miedo que del terremoto, más miedo de las puertas abiertas y de todo eso, ya el hecho de que ningún preso se haya escapado, eso de alguna manera ya le hace darse cuenta que está ante acontecimientos completamente sobrenaturales. Completamente sobrenaturales. Y él dice, la palabra dice que él pidiendo luz, acuérdense, en el tiempo que estaban ahí, había una que otra antorcha, no tenían luz eléctrica como en estos tiempos. En la noche más que nada era penumbra, ¿cierto? Dice que se precipitó adentro, en el calabozo más profundo donde estaba el apóstol, y temblando, dice, se postró a los pies de Pablo y Silas. Se postró a sus pies. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Se fijan ustedes que esta pregunta no es nada común? Y ustedes lo saben. Ustedes que son cristianas de hace muchos años, ustedes que son cristianos de hace muchos años y que han predicado el Evangelio, se dan cuenta que esta pregunta no es para nada común. Yo te preguntaría, ¿cuántas veces se ha acercado alguien a ti y te ha hecho esa pregunta? Es el sueño de todo cristiano y de toda cristiana, de toda hija de Dios, de todo hijo de Dios. Nosotros anhelaríamos que alguien se acercara y nos hiciera esta pregunta. ¿Y qué haríamos? Le predicaríamos el Evangelio. Como le contestó aquí Pablo y Silas a él, que dice, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La gente no se acerca a pedirnos una respuesta a esa pregunta. La gente está pensando en cualquier cosa menos en esto. No está pensando en su alma. No está pensando en la eternidad. No está pensando en que alguna vez va a estar delante de Dios y va a tener que dar cuentas de su vida, de cómo la vivió, de sus obras, de sus pensamientos. No está abierta a esas realidades de la eternidad, a esas realidades espirituales. La gente está pensando y se está haciendo muchas otras preguntas. ¿Cómo podría hacer, por ejemplo, para tener un mejor trabajo? ¿Cuánta planta necesito yo para hacer esta remodelación que quiero en mi casa? ¿Cómo enfrentar esta entrevista laboral que voy a tener la próxima semana? ¿Cómo podría resolver este conflicto familiar que tengo? ¿Dónde voy a ir de vacaciones? ¿Se fijan? ¿Cuántas preguntas nos hacemos? Y no estoy disminuyendo o queriendo restarle importancia, son muchas preguntas importantes. Otros se preguntarán, por ejemplo, ¿qué hago con este hijo que está yéndose por mal camino? Son preguntas importantes. ¿Cómo puedo mejorar, no sé, mi condición salarial? ¿Cómo puedo o qué debería estudiar para mejorar en... etcétera, ¿cierto? Podemos hacernos muchas preguntas. Pero la pregunta que se hizo este hombre acá no era una pregunta trivial. Y cuando él fue confrontado en su vida, y cuando él comenzó la obra del Espíritu Santo en su vida, lo que nosotros conocemos como la regeneración,
Cuando sus ojos están siendo abiertos y su entendimiento a las realidades espirituales, ya no hay lugar para cualquier pregunta, sino que aquí él va directo al grano, directo a la pregunta que tenía que hacerse en este momento. ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Se fijan que solamente esa pregunta da para mucho? Es decir, de alguna manera eso nos hace ver que este hombre tomó conciencia de que estaba perdido, que necesitaba ser salvado. ¿Cómo puedo ser salvo? Él está despertando a la realidad de que existe un Dios, que lo va a tener que alguna vez enfrentar como juez, y que él, si se presentaba tal como estaba en ese momento, no tenía ninguna oportunidad. ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Se fijan? El arrepentimiento está implícito en esa pregunta. Yo una vez leía en un sermón que decía, la Biblia enseña que para ser salvos nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y luego creer en nuestro Señor Jesucristo, poner nuestra confianza en Él como nuestro suficiente Salvador y descansar en su obra de salvación para nosotros. ¿Por qué ellos le dijeron cree en el Señor? Bueno, porque el componente del arrepentimiento ya estaba ahí. Este hombre estaba completamente arrepentido. Él se reconoció como un pecador, que no tenía ninguna posibilidad para ser salvo delante de Dios. Un pecador. Estaba, como dicen los hermanos antiguos, en profunda necesidad, en bancarrota espiritual. Él sabía que no tenía nada que ofrecerle a Dios. Él se vio de pronto ante un Dios santo como un pecador que necesitaba urgentemente la salvación. Él seguramente se vio como pecador al haber puesto a Pablo y Silas en la cárcel, porque se dio cuenta que eran hombres de Dios. Ellos estaban cantando himnos y los presos los oían. ¿Cómo? Tal vez él había puesto a muchos prisioneros en la cárcel que en vez de cantar himnos, obviamente, gritaban maldiciones tal vez. Gritaban obscenidades. De alguna manera desahogaban su ira por estar ahí. Pero ellos estaban cantando himnos. Había alabanza a Dios ahí, al Dios verdadero. Ellos entran ahí. Y se postraron. En el fondo, ¿saben qué? Este hombre que venía de un trasfondo pagano, todavía no conocía muy bien quién era el Dios verdadero. Ustedes saben, los romanos, ¿cuántos dioses tenían? El panteón de dioses. Zeus, Atenea, Apolos, Ares, ¿cierto? Quizás de cuál de esos dioses era devoto este carcelero. Pero ya él comenzó a entender que existía un Dios verdadero. Y de alguna manera, al postrarse delante de ellos, en el fondo sabemos ante quién se estaba postrando. Porque ¿quién es el que está de fondo acá? Está, aunque no está presente físicamente, pero aunque sabemos nosotros que lo llena todo. Nuestro Señor Jesucristo estaba ahí. Porque ellos le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Estaba el Señor ahí. Él siempre está. Siempre está. Aunque nosotros no lo reconozcamos, pero Él siempre está. Y estaba acá, en el trasfondo de todo esto que está ocurriendo, porque este carcelero tenía que ser conducido a postrarse delante de nuestro Señor Jesucristo. Así postrado como estaba, en el fondo estaba postrado delante de Él, delante de su cruz, porque ahí nuestro Señor Jesucristo, cuando derramó su sangre, cuando Él se desangró hasta la muerte, ¿se dan cuenta que Él también estaba muriendo por este carcelero pagano? Que en su momento aquí estamos viendo nosotros cuando Él se convirtió, pero nosotros sabemos que los elegidos de Dios están elegidos desde la eternidad. Y estamos viendo acá el momento en la historia precisa cuando este hombre fue salvo. Y todo lo que tuvo que ocurrir para que él fuera salvo. El apóstol Pablo y Silas tuvieron que ser metidos en la cárcel para que este hombre fuera salvo. Tuvo que pasar que una joven que estaba poseída por un demonio fuera liberada para que este hombre llegara a ser salvo. ¿Se dan cuenta? Todo lo que el Señor mueve en su providencia para salvar a uno de sus hijos. Y acá no solamente fue salvo él, fue salva toda su casa. Toda su casa. Yo quería también hacerles meditar en ese llamado, porque cuando el carcelero se iba a matar, ¿qué lo detuvo?
Lo detuvo un llamado. El apóstol Pablo lo llamó, le dijo, no te hagas daño. No te hagas daño, porque estamos todos aquí. Y yo meditaba a cuántas veces, cuántas personas que están haciéndose daño por el pecado, están viviendo una vida tal vez entregada a los vicios, están viviendo una vida entregada a los placeres o entregada a la idolatría y se están causando daño y van directo a la muerte. Hay vidas que son autodestructivas, como la de este hombre. Este hombre se iba literalmente a suicidar, pensando que si no lo hacía él, al otro día le cortaban la cabeza. Sin embargo, el apóstol le dice, no te hagas daño. Y yo meditaba, ¿a cuántas personas Dios le ha gritado de esa manera? No te hagas daño, no te hagas más daño. Abandona esa vida, abandona ese rumbo que llevas en tu vida, porque vas derecho hacia la autodestrucción. Como la voz de Dios siempre que llega a la vida de una persona es para salvación. En el fondo es para protección, para salvación eterna. Yo me acuerdo cuando estaba joven, muchas veces yo escuché esa voz. Y le he contado esta historia cuando ya tuve cierta edad y no quise ir más a la iglesia, habiendo sido criado en la iglesia, habiendo sido criado escuchando del Señor Jesucristo, del Señor, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, habiendo escuchado muchos sermones y habiendo conocido muchas historias bíblicas y todo, la rebeldía del corazón estaba ahí. Sin embargo, en un momento de la vida escuché la voz, no te hagas más daño. Porque la voz y el llamado de Dios siempre es con misericordia. ¿Se fijan? Bueno, a través de la voz del apóstol Pablo, Dios llamó a este hombre y le dijo, no te dañes, si yo no estoy acá para dañarte. ¿Se fijan? Cómo este carcelero, si nosotros pensamos en lo que él merecía condenación. Sin embargo, Dios apareció en su vida para ofrecerle misericordia, para ofrecerle salvación. Y no solo a él, a toda su casa. Este hombre, Dios le estaba haciendo el ofrecimiento más grande, la salvación de su alma y ser acogido, adoptado en su familia. Pasó a convertirse en un hijo de Dios, del Dios verdadero. Y hace más de 2000 años. Porque después nosotros leemos ahí que él se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. No sabemos cuántos años más él vivió, pero sí sabemos lo que pasó con su alma después que murió. Fue directo a la presencia del Señor. Y ahí está con él desde hace ya más de 2000 años, esperando la resurrección final. ¿Se fijan? Dios apareció en su vida para ofrecerle misericordia, para sacarlo de la destrucción. Él se iba a matar. Y Dios le dijo, no te hagas daño. Él se iba a matar y si él moría como un incrédulo, ¿cuál era su eternidad? Era una muerte eterna, un castigo eterno. Sin embargo, Dios le dijo, no te hagas daño. No te hagas daño. Vuelve. Y así yo hago el llamado en esta mañana. Si alguien me está escuchando y está pasando o está transitando un camino de destrucción, si está tomando decisiones en su vida que lo puedan llevar a la destrucción, Dios te dice, no te hagas más daño. Ven, hay una eternidad delante nuestro. Mira, son tantas las cosas que quisiera decirte. Ahora en la mañana, acá en Copayapu, hubo un accidente frente a la Universidad de la UDA. Un auto chocó un poste y el choque fue terrible por cómo quedó el auto. Yo no sé qué pasó ahí. ¿Quién iba dentro de ese auto? Sin embargo, esos son caminos autodestructivos. Acá sabemos los que vivimos en Copiapó cuántos llegan los fines de semana y cuántos choques y accidentes de tránsito hay porque jóvenes o personas, no necesariamente jóvenes, pero que han pasado toda la noche en fiesta, han tomado y salen y toman el auto y terminan ahí chocados con un auto, chocados con otro auto, en un poste. Vidas autodestructivas entregadas a los vicios, pensando que solamente esta vida es todo lo que hay, que no hay más.
Y si tú mueres sin Cristo, tú vas a una condenación eterna. Deja esos caminos ya, que no te llevan a ningún lugar. La alegría que eso te da es pasajera. Sin embargo, después pasan los días y tú vuelves a sentir esa misma tristeza, ese mismo vacío. ¿A dónde te va a llevar eso? ¿Dónde vas a ir a parar tu alma si tú mueres sin Cristo? Y va a ir a parar al mismo lugar que iba a parar el alma del carcelero si se atravesaba con la espada como un incrédulo. No te causes más daño. Hoy día escuchaba en la mañana un programa que hacía notar, nosotros llevamos para 3 años de pandemia. Y dentro de todo, ya mucha gente ya no da más con esto, ¿cierto? Pero ahí hacía notar el pastor, con mucha sabiduría, que nosotros sabemos que el que tiene el control de todo esto es Dios. A Él nada lo toma por sorpresa. Y como Dios, siempre todas las cosas que hace las hace con propósito. Porque a través de esta pandemia, de este virus que ni siquiera podemos ver, que ha puesto al mundo de cabeza, ¿cuántas personas han sido llamadas a reflexionar en que la vida es breve y la vida es frágil? ¿Cuántas personas han perdido ya su vida por esto? Y por lo tanto han sido muchos llamados a reflexionar en la eternidad y en la propia fragilidad y en lo frágil que es este mundo, en lo frágiles que son las economías de este mundo, porque ¿cuánto se demoró este virus en poner a los países del mundo en crisis económica? No se demoró mucho. Y en lo limitada que es la ciencia para poder traer esa estabilidad. Nosotros sabemos y valoramos que tengamos una herramienta como la ciencia, pero la ciencia no es Dios. Y muchas personas ponen su esperanza en la ciencia y en la, digamos, en la estabilidad económica como si eso fuera todo. Y resulta que esos han sido cimientos sacudidos por una pandemia. A muchos se les ha venido el mundo abajo. Sin embargo, fíjense que el mundo ha temblado, pero aquí está. Yo ahora miro por la ventana y todavía lo veo que está ahí. ¿Se fijan? Tal como este carcelero que se le sacudió su mundo, se le sacudió su cotidianidad, la cárcel donde él trabajaba, pero ningún preso había escapado. Entonces yo ahora te digo, si tú has sido llamado a reflexionar y has pensado que tal vez todo se pudiera destruir, pero no se ha destruido, ¿no has pensado que tal vez es el Señor que te está llamando a reflexionar más profundamente en tu vida? ¿Has sido llamado a reflexionar en qué va a ser de tu alma después de la muerte? ¿Has sido llamado a pensar y a darte cuenta que esta tierra no es todo lo que hay y que esta vida no es todo lo que hay? Que hay una eternidad, que viene una nueva creación, que hay Dios, que hay cielo, que hay infierno, que esta vida es temporal y que tu alma te sobrevivirá al momento de tu muerte y que estarás frente a Dios y que tu única esperanza de salir bien parado de ahí es haber creído en nuestro Señor Jesucristo. Has sido llevado a reflexionar como este hombre, como este carcelero ante la salvación de tu alma. Yo en esta mañana te quiero invitar a eso. Si tú has sido llevado a preguntarte, ¿cómo puedo ser salvo? Ya no desoigas más el llamado. Nuestro Señor Jesucristo es la única esperanza de salvación que tiene todo hombre y toda mujer en este mundo. No hay otra. Nuestro Señor Jesucristo y su obra a favor de nosotros es nuestra única esperanza, su vida. Él es el único hombre perfecto. Sabemos que Él es Dios, pero en su divinidad asumió naturaleza humana. Se hizo como uno de nosotros y Él vivió una vida perfecta, completamente libre de pecado. Él cumplió perfectamente la ley de Dios. Por eso muchos teólogos dicen que Él vivió una vida perfecta para poder aplicarla a nuestro favor. Pero Él entregó su vida en expiación. Él cuando estaba muriendo en la cruz estaba pagando los pecados de su pueblo. Pero yo te digo a ti, te hablo a ti, tus pecados, si tú eres creyente, esos pecados llevaron a nuestro Señor Jesucristo a la cruz y Él lo hizo por amor a ti y por amor a su propio Padre. Porque la justicia de Dios tenía que ser cumplida
y porque el pecado tenía que ser castigado para que nosotros alguna vez tengamos la posibilidad de estar por toda la eternidad con nuestro Señor y ver su rostro en la nueva creación y podamos entrar alguna vez a esa ciudad bendita, la Nueva Jerusalén, que la Biblia la describe como con puertas de perla, con calles de oro, donde hay un río que la cruza, donde hay árboles a ambos lados, el árbol de la vida, donde vamos a tener comunión perfecta con Dios, esa ciudad donde no hay templo porque el mismo Señor está ahí, que es iluminada con la misma gloria de Dios. Bueno, para que nosotros podamos estar ahí, sabiendo lo pecadores que somos, el pecado tenía que ser pagado. Y nuestro Señor Jesucristo lo pagó en la cruz del Calvario. Por eso yo te llamo. Te llamo a que te hagas las preguntas. Volviendo, yo no sé qué pasó con el profesor ahí que hizo esa pregunta. Y si le habrá quedado en su mente lo que yo le dije esa mañana. Ojalá que le haya quedado y que haya sido llamado a reflexionar. Pero a ti que me estás escuchando, te digo lo mismo. Hácete las preguntas correctas. Ya no son estos tiempos que estamos viviendo, no son tiempos triviales. Son tiempos, y yo me atrevería a decir que Dios ha juzgado. ¿Te acuerdas tú la historia de Moisés cuando él fue llamado a presentarse delante de Faraón y dice la Biblia que él juzgó a los dioses de Egipto? Acuérdate, los dioses de Egipto, ellos ponían su esperanza en ellos. Bueno, los dioses de este tiempo también están siendo juzgados. A través de esta pandemia han sido juzgados muchos dioses. Muchas cosas que los seres humanos habían idolatrado, donde ponían su confianza. La economía, juzgada. La ciencia, juzgada. Nuestra propia supuesta autonomía humana, juzgada. Y hemos sido llamados a reflexionar en nuestra fragilidad. Estamos de paso en esta tierra. Nosotros no sabemos hasta cuándo vamos a estar acá. Podrían ser 70, 80 años, podrían ser 90 años. Pero podría ser que este mismo día el Señor nos llame a la eternidad. Porque nuestra vida está en las manos de Él. Por eso yo te urjo. Si tú has escuchado esta palabra, tú has oído el Evangelio. Ya no desoiga más la voz del Señor. Si tu mundo está siendo sacudido, pero no se ha destruido, bueno, Dios te está llamando. Dios te está haciendo reflexionar. Eso podría derrumbarse de un momento a otro, como estuvo a punto de derrumbarse para este hombre. Pero hay cosas más importantes, mucho más importantes. Viene una eternidad. Nosotros estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor. Y Él es tu única esperanza. Refúgiate en Él. Refúgiate en Él. Póstrate ante Él como se postró este carcelero. Clama por tu alma. Nuestro Señor dice, el que a mí viene, no le echo fuera. El Señor te acoge. El Señor quiere hacerte gran bien. Abandona esos caminos de destrucción. Ven al Señor Jesucristo, ven y tendrás vida. Y a través de tu testimonio puede ser salva toda tu casa. ¿Sabes por qué? Y con esto cierro, con esto termino. Hace poco escuchaba un estudio que se hizo. Se preguntó a mucha gente cómo era que habían llegado a la fe. ¿Y sabes qué? Para sorpresa de los investigadores, la mayoría ha llegado a la fe no por una predicación, por un sermón. La mayoría ha llegado a la fe por el testimonio de algún familiar o alguna persona cercana. ¿Te das cuenta, no? Por eso que la palabra es sabia. Si este hombre era salvo, lo más probable es que a través de su testimonio Dios lo iba a utilizar para que fuera salva su esposa, sus hijos, sus criados. ¿Te fijas? Piensa también en cómo llegaste a ser salvo tú. En el caso mío fue mi madre la que sintió la necesidad de llevarnos para que nosotros comenzáramos a escuchar de la palabra del Señor. Así que con esto cierro. Que esta meditación te lleve a pensar en las cosas eternas, en lo más importante. Tú tienes un alma, tú estarás frente a Dios alguna vez y nuestro Señor Jesucristo te llama. Nuestro Señor te está llamando. De hace mucho tiempo ya, de hace ya 3 años, viene despertando a este mundo. Este mundo está convulsionado. Este mundo está sufriendo muchos sacudones. Tú prende la tele nomás, también ve todas las calamidades que están pasando naturales
y cómo de a poco estamos viendo más calamidades sociales. Hay mucha violencia, mucha violencia. Sin embargo, viene una nueva creación donde ninguna de esas cosas serán ya más y donde las lágrimas van a ser secadas por toda la eternidad. No va a haber sufrimiento. Pero tienes que postrarte delante de nuestro Señor Jesucristo y reconocer que necesitas ser salvo y que la salvación solamente está en Él, que Él es el Salvador y que Él es el Señor. Padre Celestial, gracias por este momento en tu palabra. Te rogamos, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Te rogamos, Señor, que tú uses esta palabra para llamar a tu pueblo. Tú tienes mucho pueblo todavía en este mundo. Tal vez todavía no se arrepienten ni creen, pero son salvos desde la eternidad, Señor. Usa esta palabra para llamarlos, Padre, a reflexionar. A reflexionar, Señor, que toda esta sacudida y todo lo que estamos viendo, todo esto que estamos pasando, Padre, así como a este carcelero, es para llamarnos a reflexionar en nuestra alma, en nuestra condición perdida ante ti, y que solamente podemos ser salvos a través de ti, de la obra de nuestro Señor Jesucristo, que podemos lavar nuestros pecados en su sangre bendita, Señor. Gracias por este momento, yo te lo agradezco, Padre amado, por esta palabra. Bendícela, Señor, bendícela en los corazones de los que la oigan. Bendícelo en los corazones de tus hijos, de tus hijas y también de aquellos que aún no han creído en ti para salvación de su alma. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas, clavadas en la cruz. Es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar. Como clara fuente, siempre es suficiente para el pecador rescatar. Perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz. Es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar. Como clara fuente, siempre es suficiente a los pecadores rescatar. Perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, llama con dulce voz, llámanos a ser hechos hijos de nuestro Dios. Colma de su consuelo
nos llena de virtud, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar. Como clara fuente, siempre suficiente a los pecadores rescatar. Perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga su rostro resplandecer y que tenga sobre ti misericordia.